Estamos viendo en esta hora de discipulado Autoridad Espiritual de Watchman Nee, y hoy vamos a ver o a empezar el capítulo 2. El capítulo 2, el tema se llama Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Así que acompáñenme a Génesis 2, 16 al 17. En Génesis 2, por favor, si gustan por ahí acompañarme, Génesis 2, 16 al 17. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de estar hoy domingo muy temprano para alabarte, para buscarte y para aprender de ti, Señor. Oramos por todas las iglesias, que todas las iglesias se aviven, todas las iglesias locales, independientemente de sus nombres, títulos, denominaciones, asociaciones, independientemente de sus líderes, y si son pequeñas o grandes o demasiado grandes, que tú avives tu iglesia en todo Oaxaca, que tú avives tu iglesia en todo México y que tú avives tu iglesia en todas las naciones. Entonces, en Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, fíjense cómo están las indicaciones. 2, 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para un hombre o una mujer que no quiere ser obediente o no quiere tener autoridad, esto es muy difícil. ¿Cómo es posible? Dios nos da todo, nos pone en el huerto, el paraíso, y de inmediato, ahí está la limitante. Pero Él sabe por qué lo hace. Ahora también aquí en Génesis capítulo 3, del 1 al 6. ¿Por qué Él sabe lo que les decía a Adán y Eva? Porque había un ser malévolo que se llamaba y se llama Belcebú, Satanás, Belial, Diablo, Lucifer, ¿no? Por eso les tuvo que decir, no comas de aquel fruto. Ese fruto es el conocimiento del bien y del mal. Y de ahí comenzó, desde la caída del hombre, comenzó la ciencia del hombre. La ciencia es el conocimiento del bien y del mal. Capítulo 3, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Fíjense cómo Satanás vino rápidamente a contradecir a Dios. O sea, la treta del enemigo es que Dios te dice algo y Satanás viene a contradecir lo que Dios te dijo. Y eso se aplica hoy en día, eso está más latente hoy en día. Muchos creyentes han deseado que Dios les hable. Y cuando Dios les habla, rápidamente el diablo vendrá a contradecir lo que Dios te ha dicho, ¿no? Pero tú decides obedecer a Dios. Con que tú quieres obedecer a Dios, ¿no? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entra la ciencia, el humanismo, el socialismo, el comunismo, las filosofías diversas. Eso es lo que hace el diablo a través del hombre, como que abre los ojos, como que nos quiere abrir los ojos, como que nos dice, despierta, no te metas tanto a la Biblia, debes de conocer otras cosas. La Biblia no es el único libro, necesitas conocer más y más, ¿no? Y vio la mujer, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, la mujer tomando la iniciativa. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ahora Romanos 5:19. ¿Por qué estamos transmitiendo en vivo? Hay un dicho que ustedes conocen. Si tú no vas a la montaña, ¿qué dice? Que la montaña venga a ti. Y hay algunos flojitos, hay algunos que ya no le han dado importancia a la iglesia local, hay algunos que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Está bien, la iglesia va a ir a ti, no te preocupes. La palabra de Dios estará llegando a ti de una manera o de otra. Nos gusta dar la palabra de Dios y nos gusta meterla a donde se pueda. Con un folletito, con un disquito, con una memoria, con una visita, etc. Romanos 5:19, ¿qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si por Adán llegamos a ser muy desobedientes, aquí está la gran fe de Dios en nosotros. Por Jesucristo, ¿qué va a suceder? Si por Adán llegamos a ser muy desobedientes, ¿qué va a pasar por el justo? Por Jesucristo. Nada más seremos obedientes. Nada más eso. Voy a repetir, si por Adán llegamos a ser muy desobedientes, por Jesucristo, muy obedientes. Fíjense cómo es la mentalidad humana por la muerte espiritual. Todo el mundo, todas las religiones, porque lo externan en muchos de sus escritos, de sus principales libros, están diciendo, el hombre es un ser caído. Fíjense cómo lo describe la evolución darwiniana al hombre y su pasado. El hombre empezó a ser un simio. Empezó a ser un chimpancé. El hombre empezó por ser un chango. Fíjense cómo la mentalidad de que el hombre perdió su posición, perdió su dignidad y llegó a ser un animalito. Así lo describe la
doctrina satánica de la evolución. El hombre un chango, el hombre un simio, el hombre un chimpancé. Si en Adán llegamos a ser muy desobedientes, en Cristo, ¿qué hemos llegado a hacer y qué vamos a hacer? Miren, otra vez repito, la mentalidad humana, si es posible, en Adán toda la humanidad, todo el hombre se deterioró. Eso es muy aceptado. Pero en Cristo el justo, no es que yo batallo para obedecer. Es que yo me complico mi existencia. Es que somos imperfectos. Y rápidamente viene esa palabra. Es que nadie es perfecto. Yo soy imperfecto, pero rápidamente viene eso. Se interpone la mentalidad de Adán con la verdad de lo que dice Romanos 5:19. Leámoslo otra vez, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos, o sea, obedientes, altamente obedientes, ¿no? Tenemos un nombre que se llama cristianismo inteligente, un lema. El ser cristianismo inteligente es conocer todo esto. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Yo no sé si aguantas ser parte de cristianismo inteligente. Ese lema nos exige muchísimo. ¿Sí te has dado cuenta? Nos pide mucho. Y es que para lograr tus metas, si tienes tus metas muy bajas, pues hasta ahí llegarás. Pero si tus metas son exigentes, subirás. Algunos lo intentarán, otros se esforzarán, otros su nivel de mediocridad subirá. O sea, procura siempre poner metas altas, ¿no? Porque el oaxaqueño, una de sus mentalidades es que pone sus metas bajas. Le preguntamos a alguien, ¿qué va a empezar a vender? Pues voy a empezar con un changarrito. Quiero tener un changarrito. Esa palabra, ¿quién la inventó? Si buscas en el diccionario de la lengua española, busca changarrito. No existe. Changarrito. ¿Qué va a poner usted? Un tendajoncito. ¿Qué va a comprar para transportarse? Pues un carrito. Aunque sea viejito. ¿No? Entonces, estamos aprendiendo con la Biblia de que pon tus metas altas. Por eso, cristianismo inteligente. ¿Cuántos están dispuestos en proseguir? ¿Lo lograrás? ¿Eres parte de cristianismo inteligente? Aprendamos esto. Capítulo 2, avancemos. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Repasando la historia de Adán y Eva, como acabamos de leer en el capítulo 2 y capítulo 3, después que Dios creó a Adán, en el capítulo 2 vemos que Dios le dio algunas órdenes. Entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El kit de esto era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto.
Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Dios lo estaba poniendo a Adán bajo autoridad. Ustedes saben el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Había un enemigo llamado Belcebú, Satanás, diablo, y estar bajo autoridad es estar muy, muy protegido. Una persona que no está bajo autoridad o que anda sola está desprotegida. Pero lamentablemente esa persona no sabe el peligro. Como un cachorrito que sale a la calle, no sabe el peligro. O como cualquier niño que quiere andar aquí. Ustedes ven a los niños cuando llegan a este huerto. Quieren comerse todo el huerto, quieren correr, quieren hacer esto y lo otro. Desconocen el peligro, pero Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán, para que éste tuviera dominio sobre ellas. Recuerden que Adán les puso nombre a todas las criaturas. Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad, para que éste obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Y eso realmente en esos 37 años lo aprendí. Yo al estar sujeto a una autoridad, sin proponérmelo, llegué a ser autoridad. Sin proponerlo, sin planearlo. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. Esto es muy importante. Él hizo a Adán, Él hizo al hombre antes que a la mujer. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Y aquí vamos a aprender algo muy importante. El primero en ser creado, ese llega a ser autoridad. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta. Y ya vemos el error garrafal de Eva ya en el capítulo 3. Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Y eso la experiencia nos lo ha dicho. La primera persona que es convertida en esa familia, pasan los años y sigue teniendo la iniciativa en la vida cristiana. Pasan los años y es la persona que más le ha echado ganas en orar, en la Biblia, en congregarse, en crecer. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Es lo primero que tú necesitas hacer cuando llegas a cualquier lugar, y aunque tú no lo sepas, si tú eres contratado en alguna oficina, en alguna actividad laboral, de inmediato se te dice, él va a ser tu jefe. Ella va a ser tu jefa. Este va a ser su departamento.
Este va a ser su escritorio. Aquí va a ser su oficina. Esta va a ser su responsabilidad. Y esa persona será su jefa o su jefe. De inmediato. Porque es lo primero que se debe de saber en cualquier trabajo, en cualquier chambita. Aunque seas un peón de albañil, vas a tener un patrón o una patrona. De inmediato, desde antes de que te contraten y que empieces el lunes, tú sabrás que ese va a ser tu jefe o tu jefa para empezar a chambear en ese terreno o en esa casa. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. Así que si eres una jovencita, un niño, una niña, un joven, quizás te quieras zafar de la autoridad de tus papás, pero a donde vayas, a donde estés, siempre hallarás autoridades, siempre. Si estás durmiendo en la calle y ya es la 1 de la madrugada, alguien ahí te va a tratar de despertar y va a ser una patrulla con muchas luces, ¿verdad? Van a checar si estás muerto o si estás herido, si estás borracho, estás drogado, y ahí te van a mover, ¿no? Aún estando solo o sola y quedándote en la calle, en algún rincón de alguna cuadra, alguien va a llegar. ¿Qué haces acá? ¿Dónde vives? ¿Tu familia? Por eso, donde quiera que vayamos o estemos, habrá una autoridad. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión. Fíjense, tomó su propia decisión. Al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. En la escuela, en el trabajo, tomar tu propia decisión te llevará a serios problemas. Imagínense un niño de primaria. Pues dice el maestro que vamos a tener examen el día miércoles. Pues yo tomo mi propia decisión que no voy a aplicar examen el día miércoles. Primer año de primaria, estudiando en línea. Ese día miércoles tengo mi cumpleaños. Ese niñito de primero tomando su propia decisión. Que mañana que es lunes y tienes que ir a laborar a las 7 de la mañana, voy a tomar mi propia decisión de almorzar con mi familia. Ya tiene años que no almuerzo los lunes con mi familia. Es algo muy grato, es algo muy bonito, una bendición almorzar con mi familia lunes a las 8 de la mañana. Tomas tu propia decisión. ¿Qué va a pasar? ¿Lo puede hacer don Hugo? Don José. Bueno, no sé si mañana empieza, ¿no? No, todavía no va. Bueno, pues Eva tomó su propia decisión. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias y congregaciones. Los congregantes y los líderes toman su propia decisión. Hoy decido no ir a la iglesia. Es que apareció un evento. Apareció un almuerzo. Me invitaron a salir de picnic. Es que nunca he ido a la Sierra Juárez. Nunca he ido al mirador de ese restaurante. Nunca he ido a comer truchas domingo temprano. Y vez tras vez, los congregantes están tomando su propia decisión. Es muy diferente que Eva le hubiera dicho a a Adán, alguien se me está acercando. ¿Le hago caso? Porque lo primero es preguntar antes de tomar tu propia decisión. Lo primero es preguntar.
La mayoría de las veces en familias y en iglesias sobre todo, si es que avisan, fue lo único que hicieron, avisar. Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Descubrió su cabeza, o sea, su autoridad. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. ¿Sí pueden mirar la pantalla de este lado? Si quieren hacerla más para acá. A ver. Ahora no va a ver mi esposa. No, sí hay problema. Sí. Al rato. Rebelión. Por eso en Romanos dice que por Adán entró el pecado al hombre. Toda obra debe hacerse en obediencia. Por ahí apunta en tu cuaderno, toda obra debe hacerse en obediencia. Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino bajo la autoridad de Adán. Fíjense que desde el principio de la creación se ve el tema de la autoridad como un tema muy importante y es la causa de por qué cayó el hombre. Eva tenía una doble autoridad a la cual obedecer. ¿Cuál era esa doble autoridad? Era Dios y era Adán. Y nuestra actual posición no es diferente de esa. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía. Por ejemplo, por años aprendí a obedecer a mi pastor, aunque él no me dijera haz eso, haz lo otro. Salía a algún lugar, de inmediato le hablaba. Estaba en cualquier lugar, aunque él no me prestaba toda la atención. Está bien, muy bien. Bueno, sí. Yo aprendí a comunicarme. Y qué bueno que aprendí de esa manera con una persona que no tenía todo el tiempo y no tenía siempre el buen modo. Sí, está bien. Bueno, sí. Bueno, ajá. Pero aprendí a estar bajo autoridad, ¿no? Y eso año tras año. Y aunque no había un plan de lo que yo tenía que hacer cada día o cada semana o cada mes, porque no había planes, aprendí a ir con mi autoridad principal a Dios. Señor, ¿qué hago? Tú me has llamado a servir y aquí me has puesto en esa iglesia local. ¿Qué hago? ¿Qué realizo? Porque no había ningún plan en la iglesia o con mi líder. Vas a hacer esto y vas a hacer esto esta semana. Ningún plan. Pero al ir con mi autoridad principal,
Él mismo me indicaba o evangeliza o visita o ve a una misión o ve a un hospital o ponte a escribir o ponte a hacer un folletito o ponte a imprimir un folletito. Entonces, no se olviden esas dos autoridades, ¿verdad? Dios la principal. Y de ahí, o tu papá o tu mamá o tu pastor o tu líder en el trabajo, etcétera. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía. Acostúmbrate a preguntar. No tengas miedo de un no. Acostúmbrate a preguntar. Aunque la persona, tu autoridad, se enoje, se moleste o sea indiferente a tu pregunta, o se le olvidó lo que le preguntaste porque te dijo, te contesto después. Y tú esperando su respuesta y pasa un día y nada, 2 días y nada. No te impacientes. Estás preguntando. A tu autoridad se le olvidó, pero no tengas miedo de volverle a preguntar. Acepta el reto de recibir un no. A través de la vida he recibido muchos no. Pero, y si es desde niño, qué mejor. Si es de jovencitos, qué mejor. No temas a recibir un no. Y a veces un no rotundo. No puedes ir. No puedes salir. Cuando yo preguntaba de ir a predicar a algún lugar, yo recibí nos. Y los aceptaba. Me dijo que no. Él sabe por qué. No. A través de los años me han invitado a predicar a varios lugares. Y al preguntar, ¿puedo ir? Recibí varios no. Pero es que quería conocer aquel lugar. Pero es que es una bonita iglesia. Pero es que es un conocido. Varias veces recibí un no para ir a predicar. Y en las iglesias hay líderes, hay predicadores que reciben invitaciones y con tal de no recibir un no, ni avisan. Otras veces avisan nada más, pero no tienen la autorización de su autoridad. Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía, pero desde el principio Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de Eva, sin embargo, eso está en Génesis 3, lo acabamos de leer en Génesis 3. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios, ni obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión. ¿Están ahí en Génesis 3? Ahí dice, capítulo 5, capítulo 3, verso 5, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Y dice enseguida, y comió. O sea que ni siquiera comió juntamente con su marido, sino que ella primero comió. Hace años yo tenía la idea de que los dos juntos habían comido. Pero la Biblia dice, quiere leer el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Y tomó de su fruto y comió. Y al haber comido, es cuando dio también a su marido, ¿no? Y dice que los ojos de ambos, el cual comió así como ella, y los ojos de ambos fueron abiertos.
La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión. Se rebeló contra Dios y cayó. Una pregunta, ¿quién cayó primero, el hombre o la mujer? ¿La mujer o el hombre? O sea, ¿quién comió primero del árbol, del fruto? La mujer. Ah, no, ese es otro. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. De eso trata este punto. Es una buena pregunta. Miren, o sea, en la vida y en cualquier asunto aparecen las justificantes. El hombre o la mujer ha aprendido a justificarse. Pero aquí cada uno aceptemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Por eso, como decíamos en el mes de octubre, con lo de las 12 transgresiones, hoy en día cuando peca alguien le echa la culpa a muchas cosas, a muchos factores, a muchas circunstancias, y sobre todo al papá, a la mamá, a los hermanos, los abuelos. Es que no tengo dinero, es que he crecido sin dinero, he crecido sin amor, es que... O sea, hoy con la psicología Freud nos vino a hacer un gran mal. Sigmund Freud nos hizo un gran mal. Porque hoy en día, en lugar de que la persona acepte su culpabilidad, le busca justificantes. Es que se me hizo tarde porque, es que no lavé esto porque, etcétera. Y es ahí lo que sucedió con Adán y Eva en este mismo capítulo 3. Dios vino con Adán y ¿qué sucedió? Le echó la culpa a la mujer. Dios vino con la mujer y ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente me engañó. No, ella hizo las cosas por su propia voluntad. Adán hizo las cosas por su propia voluntad. O sea, aquí estamos viendo quién comió primero del fruto, ¿no? Dice, ella no se sujetó al orden de Dios, ni obedeció a su autoridad, en cambio, tomó su propia decisión. Se rebeló contra Dios y cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es rebelión. ¿Qué no rebelión era algo más grave? ¿Qué no rebelión se ubica nada más a los satanistas, a los anarquistas? Vamos a repetir, anótalo allá en tu libreta. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es rebelión. Por eso las santas cenas son muy importantes. Y algunos de ustedes no estuvieron en la última santa cena. Pretextos justificantes puede haber muchos. Pero por eso es importante la santa cena. Porque ahí cualquier acto de desobediencia hay que arreglarla de inmediato. Y claro, en momentos de oración, de intercesión, de humillación, como el domingo pasado durante el tiempo de alabanza, son momentos de quitar todo eso de tu corazón y de tu mente. A medida que se acrecenta o que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor Jesús, estamos llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. Pero a medida que crecemos,
En la vida espiritual, en la vida cristiana, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Los domingos, para mí antes de Cristo, eran vacíos, pero a la vez podía hacer cualquier cosa. Pero al conocer a Cristo, mis domingos se redujeron solamente a Dios y a su palabra, a Dios y servirle. Se redujo gradualmente mi vida cotidiana y también los demás días. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Y ese es un criterio que hay que apartarlo de ti. Los domingos temprano. ¿Por qué no vienen varios creyentes a la iglesia? Es que no les gusta venir. No les gusta levantarse temprano los domingos. No les gusta madrugar con Dios los domingos, en este caso. Es que no les gusta. Y si uno les pregunta, es que de veras, Edgar, no me gusta. No me gusta estar ahí con la plebe. A veces a ti y a mí nos llaman plebe. No nos gusta estar con el populacho. ¿Quiénes están ahí? No. Estar con ellos, si ellos según aprenden y no aprenden, así tienen el criterio. Ya sé quiénes están ahí contigo. No les gusta. Porque una persona no les agrada su personalidad. Dicen, no quiero estar allí. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no. Por eso muchas obras se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. El yo va a decir, me gusta esto, lo voy a hacer. El yo dice, esto no me gusta, no lo voy a hacer. Por eso son muy importantes las tareas que nos ponen. Porque no es por tu elección, es porque tu autoridad te está poniendo una actividad. Entonces, el obedecer no es siempre porque me gusta obedecer o porque me gusta hacerlo, sino la obediencia es, aunque no me guste hacerlo, lo voy a hacer con mucho gusto. No. Lo bueno y lo malo están en las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. Deben ser motivadas por un sentido de obediencia. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaba en las manos de Dios. Recuerden en el huerto de Getsemaní lo que ya leíamos en el capítulo 1. Aquí estoy, Señor, que no se haga como yo, sino como tú. Lo que él iba a enfrentar era una cuestión máxima. Enfermedades, agonías, dolores, rechazo, no. Y Adán y Eva estaban en las manos de Dios. Señor, aquí estamos. Recuerden que ellos no pidieron nada, no pidieron el huerto, no pidieron el paraíso, no pidieron ser la corona de la creación de Dios, como dice el Salmo 8, no pidieron tener autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no pidieron nada, Dios se los dio. Y estar en las manos de Dios es que Él tiene lo mejor para tu vida, lo mejor. Un día yo no pedí casarme ni quería casarme y vino la esposa, no quise ser padre y vinieron los hijos y un día pues renuncié a tener una casa siquiera rentada y vivimos en casas prestadas durante varios años, 15 años,
en casas prestadas, porque yo renuncié a tener siquiera un terrenito propio, renuncié. Mi meta no fue ni siquiera tener un metro por un metro. Y miren ahora. Por eso es mejor estar en las manos de Dios. Por eso son importantes los tiempos de ayuno, los tiempos de oración, los tiempos en que uno se quebranta. No es que Dios nos quebranta. Cuando uno se quebranta es una decisión personal. Esos tiempos de humillación, esos tiempos de estar a solas con Dios, porque tú reflexionas en el bien y en el mal. Si no vivían delante de Dios, no sabían nada, pues su bien y su mal estaba realmente en las manos de Dios. Pero ¿qué sucedió al tomar decisiones? Al tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios. Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal. Lo tienen en sí mismos. Eso es el resultado de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y mal en Dios. Como dice Gálatas 3:13, si gustas ahí leer Gálatas 3:13. Capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Otra vez el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo aprendí desde hace varios años que Cristo nos redimió no nada más de la enfermedad, porque muchas veces hemos tomado este versículo nada más para la enfermedad, para creer por nuestra sanidad. Pero primeramente Él nos redimió de la muerte espiritual. Nos redimió de la maldición, de la muerte espiritual, de la separación. Pásele, don Giovanni, pásele, don Jesús Manuel. Primeramente nos redimió de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Muerte espiritual es separación entre Dios y el hombre. Es alejamiento de Dios. Y dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la muerte espiritual, de la maldición del pecado. Los cristianos deben obedecer a la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Dios. Y aunque tú cheques que hay diversas autoridades, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades, como ya lo leíamos en el capítulo número 13 de Romanos, en el capítulo 2 de este libro. Al entrar en contacto, o más bien antes, Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con Dios mismo. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. Él sustenta todas las cosas
por la poderosa palabra de su autoridad. Así como las creó por la misma palabra, su palabra de mandato es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. Y aquí terminamos esta mañana. Como les decía, nuestras acciones se reducen cuando decidimos obedecer a Dios. Desde soltero yo les puedo platicar de cuántas cosas buenas me abstuve, sobre todo los domingos. Reuniones con primos, salidas a visitar a tal familiar, actividades en el trabajo. Yo tuve un trabajo bien chévere, donde era supervisor, de veras, sin horario, sin jefe inmediato, con camioneta, con viáticos. Un trabajo donde podía moverme libremente todos los días y aún los domingos. Pero siendo supervisor, conocí a Jesucristo y todo se redujo a Dios y a Dios. Evité o decidí estar en muchas asambleas los domingos. Asambleas muy importantes. Asambleas donde podía verme yo abocado a ascender. Porque ahí la cuestión era jalarse gente, atraerse gente y rodearte de gente para muchos propósitos. Y una asamblea es la oportunidad de ganarse a la gente, estar ahí para ganarse a la gente. Y los domingos dejé de ir a muchas asambleas, tanto asambleas locales, asambleas de oficina, a las asambleas estatales. Sus grandes consejos eran para encumbrarse, de veras. Como desde soltero decidí estar en Dios. Desde soltero me aboqué, reduje mi actividad con Dios, solamente para estar con Dios. Valió la pena, porque despegué en la vida cristiana. Y eso de despegar es muy importante que tú lo entiendas muy bien. Un avión tarda varios minutos en despegar. Aún siendo de gran tecnología, un avión tarda en despegar. Teniendo todo perfecto, motores, controles, etcétera, tarda varios minutos en despegar. Avanza lentamente. Si es que es un aeropuerto grande, espera la orden. ¿Qué pista va a tomar para despegar? Y ahí también tardan varios minutos hasta recibir la orden. Le toca tal número de pista. Y entonces se enfila lentamente hacia esa pista. Y se pone en posición de arrancar. Todavía no ha despegado. Todavía está en tierra. Y arranca los motores, o sea, aumenta la velocidad de sus motores al máximo. Y sale el empujón, pero todavía está en tierra. Y todavía sigue en tierra. Y así a gran velocidad hasta sientes el jalón. Y así a gran velocidad arranca, pero todavía sigue en tierra. Y sientes que ya te elevas, pero todavía no está arriba. Está ascendiendo. Todavía no está tranquilo, no está tranquila toda la tripulación. Hasta que agarra su posición horizontal. Ahora sí,
Ya pueden hacer eso y lo otro, servir un desayuno, una comida, un refrigerio, pueden leer, pueden ir al baño, ahora sí, y ahí puedes hacer cualquier cosa. Está en tono horizontal, ya estás en vuelo. Si un avión con la más alta tecnología tarda en despegar, ¿cuánto más una vida cristiana? ¿Por qué les digo que desde soltero reduje mis actividades y las aboqué a Dios? Porque era el momento de despegar. Era el momento de despegar. Si yo no despegaba en esos años, me iba a quedar en tierra. Me iba a estar arrancando motores y arrancando motores. Tú sabes que hay aviones que ni siquiera han logrado prender. Hay otros aviones que se quedan en el trayecto. Hay otros aviones que despegan un poquito y caen. Entonces, me sirvió mucho reducirme en mis actividades y nada más dedicarme a Dios y en su palabra. Yo tenía ya muchas cosas que hacer como soltero. Imagínense, supervisor y luego ser maestro de inglés, 36 horas a la semana, 15 grupos, 5 de primero, 5 de segundo y 5 de tercero. Clases, exámenes, revisiones, juntas con maestros. En ese entonces había 3 sindicatos. Cumplir con los 3 sindicatos y cumplir con el más importante. Sin embargo, a pesar de que tenía juntas o asambleas, me limité para estar nada más con mi autoridad máxima, Dios, y con mi iglesia local. ¿Saben qué logré? Lograr despegar. Cuando tú despegas, te vas a mantener en las alturas. Ahí te vas a mantener. Si el vuelo dura media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, en esos viajes largos, la gente ya ni siente el despegue porque ya hasta se duerme. Parece que no va a gran velocidad. Parece que nada más se sostiene en el aire. Pero va a 300, a 400 kilómetros, a 500 en viajes internacionales. Y parece que no va avanzando. Pero está en el aire. Ya está en las alturas. Yo les animo a que despeguen. Jovencitos, jóvenes y adultos, despeguen en la vida cristiana. Es el momento que tú despegues. Si no logras despegar, te quedas en tierra. Para despegar, tienes que hacer decisiones, estar bajo autoridad. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este momento, por esta enseñanza donde usaste a Watchman Nee o Netusen. Señor, que hagamos decisiones respecto a ti, Señor, y respecto a nuestras autoridades delegadas. Ponemos en tus manos estas vidas y que tú, Señor, hagas tu obra, una obra perfecta, como dice Gálatas 3:13 y 14. Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Y Cristo nos redimió de toda maldición de rebelión, de toda maldición de desobediencia. Cristo nos redimió. Y como leíamos en Romanos 5, para que a través de uno llegaremos a ser justos. A través de uno llegaremos a ser muy obedientes a través de Cristo. Y creemos que tenemos y tendremos una generación muy obediente a ti, Señor. Aquí en Oaxaca, en otras partes de México y en otras partes del mundo, tendremos una generación muy obediente. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Bueno, pues buen día, ¿no?